Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rubco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rocolequier te saluda ya, como es habitual en este programa de las 16 horas, ¿por qué no? Claro, para que salgamos de este encuentro mucho, pero mucho más rico que cuando lo hemos iniciado. Vamos a hablar de los temas de la vida, los temas de la vida desde el punto de vista de la Torá, estas sagradas escrituras, que es el plan que nos dio el Creador para caminar en este camino de la vida. Gracias absolutamente por estar con nosotros. Bueno, pues sabés que yo el programa no lo preparo con demasiados días de anticipación, porque si bien hay temas, trato de colocar un tema en función de, ¿cómo te puedo decir? Un poco algo que me pudo haber afectado, que me da posiblemente alguna pauta. Y claro, en un momento en el cual la gente está transitando problemas grandes y problemas determinados, uno siempre se pregunta, ¿dónde está Dios, no? ¿Dónde está Dios que permite cosas tan terribles? ¿Dónde está Dios? Incluso, claro, esta pregunta fue formulada a través de los tiempos. En la humanidad, claro, ¿dónde estuvo Dios en el Holocausto? Claro, 6 millones de judíos, millones de otras personas que no eran judíos también. Claro, ¿dónde estaba Dios durante el Holocausto? Y Elie Wiesel dice que después del Holocausto la pregunta no es si perdió la fe en Dios. Claro que perdió la fe, pero no perdió la fe en Dios, perdió la fe en la humanidad, porque las atrocidades fueron cometidas por seres humanos. Así que esto es lo que estamos viendo. Claro, por ejemplo, te quiero comentar que el descubrimiento de América, ¿no? Claro, en el año 1492, estamos hablando del siglo XV de la era común, los conquistadores europeos, por ejemplo, se lanzaron a civilizar el nuevo continente, utilizando métodos que decididamente no eran civilizados. El saqueo desenfrenado de las riquezas, la esclavitud, el genocidio también de la población. Claro, se calcula 70 millones de habitantes que vivían en las tierras americanas en el comienzo de la conquista. Vos sabés que en 150 años fueron reducidos los 70 millones a poco más de 3 millones y medio de aborígenes. Claro, y estos europeos se consideraban creyentes. Y, por ejemplo, en los años 1600, por ejemplo, de la era común, vivían entre 8 a 9 millones, quizás 10 millones de aborígenes en lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica. 200 años después fueron reducidos a cerca de 900.000, o sea, al 10%. O sea que un 90% desapareció. Y esto se produjo porque el conquistador trajo ambiciones desmedidas, deportaciones, robos, pillaje, enfermedades, y también el desprecio por otras culturas, y este genocidio desembosado. Y claro, estos europeos se consideraban creyentes. Pero, por ejemplo, algo similar ocurrió cuando, pues sabés que los ingleses introdujeron los expresidiarios y criminales como nuevos colonos en lo que es hoy Australia. Y en 120 años redujeron la población aborigen original, que se calcula cerca de 700.000 aproximadamente, a tan solo 30.000. Y los ingleses, claro, también se consideraban creyentes. Pero vamos un poquitito a otra época de la historia. Entre los años 132 al 135, por ejemplo, de la era común, los judíos se rebelaron masivamente contra la opresión del Imperio Romano y del emperador Adriano. Esta dramática historia concluyó trágicamente con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el Sagrado Templo, y un genocidio cercano al 1.000.000 de personas. Claro, y también ellos se consideraban creyentes, ¿no? Pues sabes que hay un historiador muy conocido internacionalmente, que es Eric Hobsbawm, que cita la cifra de esclavos africanos transportados a América, cercanamente a 1.000.000,
en el siglo XVI, por ejemplo. 3 millones más en el siglo XVII y en el siglo XVIII 7 millones. ¿Y cuántos sobrevivieron a la travesía? ¿Cuántos murieron? En total fueron traídos de África, se calcula, cerca de 15 millones de personas entre 1650 y 1860. Y llegando con vida, de esos 10 a 15 millones, apenas 4 millones. Por ejemplo, el Caribe, 5 millones a Brasil, 300.000 a Europa. Claro, estos europeos también se consideran creyentes. En el levantamiento, por ejemplo, en el año 1648 de Polonia, el levantamiento de Bogdan Chmelnytsky, que era el líder de los cosacos. Este Chmelnytsky masacró y destruyó a los judíos de Ucrania. Y posteriormente una nueva invasión aniquiló a los judíos de las ciudades de Bielorrusia y de Lituania. Claro, el número exacto de muertes no se conoce, pero hay un índice que el descenso de la población judía durante ese periodo, estoy hablando del siglo XVII, fue entre 200 y 300.000 personas, incluyendo a la emigración, a las muertes por enfermedades y a los judíos que fueron capturados por los cosacos y fueron vendidos como esclavos. O sea que disminuyó casi 300.000 personas. Claro, y los cosacos se decían creyentes, ¿no? Por supuesto. Pero, por ejemplo, siglo XX, entre 1915 y 1923, se produce el genocidio armenio, que consistió en la deportación forzada y el exterminio de aproximadamente 1,5 millones o quizás más de personas por el gobierno de los jóvenes turcos de lo que era o lo que fue el Imperio Otomano. Y los jóvenes turcos, claro, se consideraban y se decían creyentes. El genocidio, por ejemplo, cometido por Rusia, que exterminó cerca de 100.000 chechenos, 1 de cada 10 civiles, ante la permisividad y la apatía del mundo occidental, que se decía defensores de la paz y de los derechos humanos, claro, no hicieron gran cosa. Por ejemplo, en Sudán, en la región de Darfur, el presidente Omar al-Bashir, el presidente de Sudán, y sus secuaces perpetuaron un genocidio espantoso ante la indiferencia generalizada de la opinión pública y de los líderes occidentales y la impotencia de la ONU. Pues sabes que en ese conflicto se dice que aproximadamente 700, quizás un poquito más de personas fallecieron por el hambre y la masacre. Las víctimas de este genocidio eran los negros y los pobres. Simplemente pasaron al anonimato silencioso del rincón universal del olvido. Claro, y en la comunidad internacional básicamente todos se consideran creyentes. Todos se consideran creyentes. Vos sabés que Elie Wiesel nos describe una dramática ejecución de un joven en la horca. Y Elie Wiesel dice que las SS, que eran este grupo de asalto, Schutzstaffel en alemán, SS, juntaron a los prisioneros enfrente de la horca. Y mientras un muchacho moría lentamente, un prisionero gritó: ¿dónde está Dios ahora? ¿Dónde? Y dice Wiesel que escuchó una voz dentro de él que le contestaba: ¿dónde está? Aquí está, Dios está acá, colgado en esa horca. Absolutamente, ahí está. Y claro, los alemanes también se consideraban creyentes. Y vos sabés que la pregunta es: ¿dónde estaba Dios en esos días? Esto incluso se lo pregunta el Papa Benedicto XVI cuando visitaba Auschwitz. ¿Y por qué permaneció en silencio? ¿Cómo pudo permitir esta masacre? ¿Cómo se pudo permitir el triunfo del mal? Este silencio de Dios en Auschwitz, que era una gran fábrica de la muerte, en la que los nazis torturaron, hambriaron, fusilaron y gasearon a millones de seres humanos inocentes. Porque en lugares como esos, las palabras no alcanzan. No alcanzan. Porque al final solo hay un espantoso silencio. Y ese silencio en sí mismo es un llanto al Creador, un llanto de todo corazón. Y casi preguntándole: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permaneciste en silencio? Porque en el fondo estos despiadados criminales, al eliminar al pueblo, querían matar al Dios que llamó a Abraham, al Dios que habló en Sinaí, al Dios que estableció principios para que fueran una guía para toda la humanidad y principios para que no fueran olvidados. Y entonces
¿Dónde estaba Dios en esos días? ¿Dónde estaba Dios, pregunto, frente al 1,5 millones de niños judíos asesinados entre 1939 y 1945? ¿Dónde estaba Dios frente a los 6 millones de judíos, 800.000 gitanos, 4 millones de prisioneros de guerra soviéticos o víctimas de la ocupación? Y unos millones más entre polacos, presos políticos, homosexuales, discapacitados físicos o psíquicos y delincuentes comunes entre esa época de 1939 a 1945. ¿Dónde estaba Dios frente a los 50 millones de seres humanos que fueron exterminados en la Segunda Guerra? ¿Dónde estaba Dios durante el Holocausto? ¿Dónde estaba Dios en los gulags soviéticos? ¿Dónde cuando el Khmer Rouge mató en Camboya en 2 años 1.700.000 personas? ¿Dónde estaba Dios en las desapariciones de tanta gente en el mundo? En el genocidio de Ruanda, en el atentado contra las Torres Gemelas, en el genocidio producido por el dictador Bashar al-Assad en Siria, que terminó con más de 400 o 500.000 personas y millones de desplazados. ¿Dónde? Claro, la pregunta hay que responderla, ¿no? Porque el ser humano tiene que preguntar y uno necesita las respuestas. El hombre, claro, tiene libre albedrío, ¿no? Esto es así. Pero la verdad que Dios nos dijo y nos dejó escrito, no matarás. Nos dijo y nos dejó escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Dios no estuvo en silencio. Solo los seres humanos nos negamos a pensarlo, nos negamos a verlo y nos negamos a escucharlo. Vos sabés que Caín terminaba de asesinar a su hermano Abel y oyó la voz de Dios que le decía, ¿dónde está tu hermano Abel? Y claro, Caín responde, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Claro que Caín sabía dónde estaba Abel y Dios también sabía. La pregunta es, ¿dónde está tu hermano? También tiene la pregunta que indaga a Caín, ¿dónde estás vos como ser humano? Porque el hombre tiene la inmensa fortuna y la tremenda responsabilidad de poseer el libre albedrío. Porque no se puede reclamar al Creador por las iniquidades humanas. Porque el único responsable es el mismo hombre. ¿Por qué los seres humanos cometemos actos crueles y atroces? Y aquí es la punta del ovillo. Si Dios está en silencio, ¿por qué el ser humano no se pone de pie? ¿Qué pregunta tenemos que hacernos? Esto es uno de los más sólidos fundamentos del por qué los seres humanos cometemos actos crueles y atroces. ¿Sabes por qué? Porque hemos querido matar al Creador y lo hemos identificado en nuestro semejante. Esto es así. La pregunta es no ¿dónde está Dios?, sino la pregunta que tenemos que formular es ¿dónde? ¿Dónde está el hombre? Y también agregar, ¿dónde está el hombre que debe vivir dentro del hombre? Claro que hablar de estos temas no son temas fáciles. Pues sabes que te invito a... Me puse un poquito místico. Sí, hay un escrito por ahí de un pensador, un sabio, que habla de que los seres humanos tenemos que ser peces terrestres. Peces terrestres. Qué raro, ¿no? Parece una contradicción. Si sos pez no puede ser de tierra. Pero vamos a ver un poquitito. En principio, vos sabés que en el pueblo judío, nosotros en realidad los judíos no comemos comida. Comemos conceptos. Porque la comida tiene un ritual determinado y partimos de la base que somos lo que comemos. Por eso, por ejemplo, hay ciertos animales que no pueden ser ingeridos para no hacer que el metabolismo luego de la ingesta afecte nuestra alma. Por eso, por ejemplo, las aves se pueden comer, pero no las aves de rapiña, o sea, no todas. Por ejemplo, hay aves que no son de rapiña, pero por ejemplo la cigüeña no la podés comer porque no tiene jacidad, no tiene piedad. Por ejemplo, alimenta solamente a su propia cría y descendencia, pero no alimenta la descendencia de los demás. Entonces, fíjate vos, por ejemplo, los animales que tenemos que comer son animales que tienen rumiantes y pezuña partida. La pezuña partida porque indica que hay dos caminos. Solamente de los dos uno es el correcto. Y rumiante porque al rumiar, regurgitar la comida y volver a masticarla y volver a digerirla, nos
introducen el concepto de la reflexión, ¿sí? Entonces el ser humano tiene que aprender que en la vida hay dos caminos, solamente uno es el correcto, y también tenemos que ser seres reflexivos. Pero ese tipo, los animales que podemos comer tienen una faena determinada, un ritual de faenamiento que se llama shejitá, que tiene que ser faenado de una manera determinada. Extraer la sangre, por ejemplo, porque la sangre representa, en la sangre está el hervor animal, el impulso animal. Entonces tenemos que elevar el animal antes de comerlo. Por ejemplo, las aves, esto con respecto a los rumiantes, por ejemplo. Las aves, por ejemplo, también tienen un ritual de faenamiento, que es la shejitá. Pero la shejitá, esta manera de faenarlo, es de una técnica más sencilla. ¿Por qué? Porque las aves no son como los rumiantes, por ejemplo, que están permanentemente en la tierra. Las aves pueden estar en la tierra, pero pueden volar un poco también. Entonces, cuando vos te despegás de lo terreno, te despegás un poco también del mundo de la materia, del mundo de lo material. Entonces te elevás un poco al mundo espiritual. Entonces los rumiantes están permanentemente en la tierra, están permanentemente en el mundo de lo terreno, requieren una shejitá determinada. Las aves pueden estar en la tierra, pero pueden volar. Entonces, al desprenderse un poco de lo material, tienen una faena que hay que realizarlas, pero no tan severa como la que tiene el rumiante. Pero los peces, por ejemplo, los peces no tienen ningún tipo de shejitá, no tienen faena. Lo único que tienen que tener aletas y tienen que tener escamas. Con esas características, ambas, el pez se puede comer. ¿Por qué? Porque del pez hay que aprender que el pez, por ejemplo, está completamente ligado a la fuente, que es el agua. Lo sacas un pez fuera del agua y se muere. Entonces, hay una dependencia entre la fuente, que le da sustento, y el pez en sí mismo. Y los seres humanos tenemos que saber que nosotros somos dependientes de una fuente, que es el Creador. Por eso, el ser humano tiene que, idealmente, ser un poquitito un pez terrestre. Un pez quiere decir estar permanentemente consciente que nosotros, los seres humanos, tenemos una dependencia total con la espiritualidad. ¿Por qué no vinimos al mundo de casualidad? Porque somos producto de la creación y tenemos más que un cuerpo físico, que es el alma que nos da la vida y nos permite exteriorizar nuestro estuche, que es el cuerpo. Entonces, del pez tenemos que aprender eso, tenemos que tener esta conexión permanente con la fuente. Pero claro, de nada vale solamente estar conectado únicamente con la fuente si en lo material, en el camino de la vida, vos no ejercés el impacto que como ser humano se espera de vos para edificarte con las decisiones correctas de la vida. Esto es lo que se espera de vos. Por eso se espera que seamos un pez terrestre, que seamos peces con conciencia de nuestra fuente, que es el Creador, pero caminando en este mundo terreno para impactar con esta conciencia en las decisiones adecuadas. Reencuentro, un encuentro con el judaísmo esperando el Shabbat. איך הלילה מתקרב לאט, השמיים מתקרבים, כוכבים שוב מעיפים מבט לזוגות האוהבים, הירח מסתכל לך ומיד מפיל כוכב, מבקש אני להיות שלה, להקדיש לך את חיי, את כל האושר עוד אתן לך, אני נשבע, אני נשבע, לשמור גם על צחוקך לנצח,
כמו מלאך, אני נשבע. אני קורא אלייך אהובה, לחייך את התלה, לחבק אותך באהבה, אל הנצח עד בלי די. את כל האושר עוד אתן לך, אני נשבע, אני נשבע. אשמור גם על צחוקך לנצח, כמו מלאך, אני נשבע. את כל האושר עוד אתן לך, אני נשבע, אני נשבע. אשמור גם על צחוקך לנצח, כמו מלאך, אני נשבע. את כל האושר עוד אתן לך, אני נשבע, אני נשבע. אשמור גם על צחוקך לנצח, כמו מלאך, אני נשבע. Un lugar en el bosque. Te voy a contar una historia que me parece muy linda. Aparte, nos estamos acercando de a poquito al Shabbat y bueno, estamos ya un poquitito más receptivos y tenemos que ser así. Es un cuento de un famoso rabino hasídico que se llama Baal Shem Tov, el hombre del buen nombre. Claro, esta persona era muy conocida dentro de su comunidad porque todos decían que él era un hombre tan, pero tan piadoso, tan bondadoso, era tan casto y tan puro que Dios escuchaba sus palabras cuando él hablaba. Y se había hecho una tradición en ese pueblo. Todos los que tenían un deseo insatisfecho o necesitaban algo que no habían podido conseguir, iban a ver a este rabino. Él, que se llamaba Baal Shem Tov, se reunía con ellos una vez por año, en un día muy especial que él elegía y llevaba a toda la gente junta a un lugar único que solamente él conocía en el bosque. Y una vez allí, cuenta la leyenda, que Baal Shem Tov armaba con ramas y hojas un fuego, pero lo armaba de una manera muy especial y muy hermosa, y entonaba después una oración en voz muy, pero muy baja, como si esta oración fuera para él mismo. Y dicen que a Dios le gustaba tanto estas palabras que Baal Shem Tov decía, que se fascinaba tanto con el fuego armado de esa manera, y que Dios quería tanto a este grupo de gente en ese lugar del bosque, que él no podía resistir el pedido de Baal Shem Tov y concedía los deseos de todas las personas que ahí estaban reunidas. Claro, cuando el rabino murió, la gente se dio cuenta que ya nadie sabía las palabras que él pronunciaba cuando iban todos juntos a pedir algo, pero conocían el lugar en el bosque y sabían cómo armar el fuego. Y una vez por año, siguiendo la tradición que Baal Shem Tov había instituido, todos los que tenían algún pedido, alguna necesidad en ese mismo lugar del bosque,
iban y prendían el fuego de la manera en la que habían aprendido a armarlo del viejo rabino. Y como claro, no conocían las palabras, cantaban cualquier canción, o simplemente recitaban un salmo, o solamente se miraban y hablaban de cualquier cosa en ese mismo lugar alrededor del fuego. Y dicen que Dios gustaba tanto de este fuego encendido, gustaba tanto de ese lugar en el bosque y de esa gente reunida, que ya aunque nadie decía las palabras adecuadas, igual concedía los deseos a todos los que allí estaban. El tiempo pasó y de generación en generación la sabiduría se fue perdiendo. Y aquí estamos nosotros. Nosotros no sabemos cuál es el lugar en el bosque. No sabemos cuáles son las palabras. Ni siquiera sabemos cómo encender el fuego de la manera en la que Baal Shem Tov lo hacía. Pero sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia, sabemos este cuento, y dicen que Dios adora tanto este cuento, que le gusta tanto esta historia, que basta con que alguien la cuente y que alguien la escuche para que Él, complacido, satisfaga cualquier necesidad y conceda cualquier deseo a todos los que están compartiendo este momento. Así sea. Amén. יושבת בלילה, מה עצוב הוא ליבך, מה זועק בך ילדה אבודה. כשאת לא נרגעת, בתוכך את יודעת, כי הדרך קשה וארוכה. יושבת בלילה לבדך, ואיש לא יודע את ליבך. זה אני שנוגע, מחפש ושומע את השיר שהיה בילדותך. זה אני לא יודע, אני שואל ושומע את העצב נוגע בליבך. מה עצוב הוא הלילה, הכל בוער ולא די לה, מדינה נהרסת כך פתאום. העולם לא ברור לך, בעיניי לשמיים, שתביט תרחם ותעזור. יושבת בלילה לבדך, ואיש לא יודע את ליבך. זה אני שנוגע, מחפש ושומע את השיר שהיה בילדותך. זה אני לא יודע, אני שואל ושומע את העצב נוגע בליבך. La 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 la
השיר שאת בילדותך. זה אני לא יודע, אני שואל ושומע את העצב נוגע בליבך. Bien, claro, hablamos de los temas de la vida de los seres humanos, las cosas que necesitamos. Y generalmente lo que hacemos es, muchas veces, por supuesto, además de actuar, tenemos que pedir, ¿no? Y es la plegaria que hacemos los seres humanos, ¿no? Claro, si uno piensa que la plegaria es un método para que cambie la mente del creador, entonces es una manera de mirarlo. Pero la plegaria puede o no resultar. Claro, si la plegaria resulta, uno dice, bueno, las cosas pasaron porque yo recé y la plegaria dio resultado. Pero no necesariamente la plegaria implica que las cosas van a ocurrir como uno desee. Te voy a dar una prueba. La prueba no está en ninguna otra más que, por ejemplo, en Moisés. Moshe, por ejemplo. Cuando Moshe le rogó a Dios que perdone a los israelitas, Dios los perdonó porque Dios perdona. Pero cuando rogó Moshe que le permita cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida, el Creador no le accede ese pedido. Y le dice que deje de rezar, porque no iba a ocurrir por más énfasis que él pusiera en la plegaria. Así que el rezo no le hace cambiar necesariamente la decisión al Creador. La plegaria cambia el mundo porque nos cambia a nosotros. Pues es que la palabra hebrea adecuada para rezar es leit palel, que significa juzgarse a uno mismo. Eso es lo que hacemos cuando rezamos. Porque no solamente rezamos para que el Creador cumpla nuestros deseos, sino para saber qué es lo que deseamos. Claro, hablando de deseos, los animales también satisfacen sus deseos, pero solamente los seres humanos son capaces de dar un paso atrás y juzgar estos deseos. Y después de juzgarlos hay algunos deseos que no merecen ser satisfechos. Por ejemplo, en temas banales, por ejemplo, la comida basura es mala para la salud. El cigarrillo también. También en las drogas. Tentarte por el enriquecimiento ilícito. La ambición basada en el engaño. Y así sucesivamente. Porque ser una persona madura consiste en saber qué desear. Entonces, la plegaria es una educación del deseo. Hay diferentes plegarias, viste, en nuestro pueblo, ¿no? Por ejemplo, hay una plegaria que nos enseña a buscar conocimiento, sabiduría, entendimiento. Claro, en la plegaria no te va a enseñar a desear un auto nuevo, vacaciones, ropa cara. Nos enseña a querer retornar al Creador cuando tantas veces pasa, nos perdemos en los vientos del tiempo, ¿viste? Arropados por aquí y por allá, por las presiones del día. Nos enseña a buscar la curación espiritual, así como la salud física. Nos enseña a considerar lo mejor, no solamente para nosotros, sino también para nuestra gente y ulteriormente para toda la humanidad. Hay otra plegaria, por ejemplo, que se llama Birkot HaShahar, que son las bendiciones del amanecer. La plegaria nos abre los ojos a las maravillas del mundo físico. Nos enseña a agradecer por el simple regalo de estar vivos. Y muchas veces aprendemos con la plegaria a ver el Creador a través de la creación. Sentimos el canto de la tierra en el viento, por ejemplo, que mece los árboles, las nubes que pintan el cielo, el sol que derrite la nieve. Escuchamos la alabanza del Creador en la respiración de todo lo que vive. Cuando, por ejemplo, recitamos la Shema, cuando decimos, oye, en la Shema nos tapamos los ojos para internarnos en el mundo del sonido, para escuchar la voz de Dios que solo podemos oírla cuando nuestra alma está en silencio. Y la palabra que oímos es amor. Amor al Creador, el amor que Él tiene por nosotros. Y luego cuando hacemos la plegaria, que es la midá, que estamos parados frente a la presencia del Creador, damos 3 pasos hacia adelante y nos inclinamos. Es como un acto de reverencia por lo que siente la gente frente
al Rey porque estamos en presencia de la majestad. La plegaria básicamente nos enseña a dar las gracias. Hay un famoso y fascinante informe, vos sabés, de investigación médica conocida como el estudio de las monjas. Vos sabés que un grupo de religiosas de Estados Unidos autorizó que su forma de vida fuera estudiada por la ciencia médica. Y vos sabés que lo que encontraron los investigadores al comparar las autobiografías actuales con las que habían escrito antes de ingresar a la orden, hacía 60 años, fue que aquellas que a los 20 años habían manifestado la mayor gratitud, vivieron más años y sufrieron menos enfermedades que las que eran menos agradecidas. Porque dar las gracias produce una alegría espiritual que también impacta en la salud física. Pero sobre todas las cosas, la plegaria nos dice que no estamos solos en el mundo. Cuando, por ejemplo, Natan Sharansky fue encarcelado por la KGB, su esposa, que se llamaba Vital, le entregó un pequeño libro de salmos. Claro, la KGB, la policía secreta, consideró que le iba a dar fortaleza y entonces le confiscó el libro. Y luchó en una campaña que duró 3 años para que le devolvieran el libro al marido, y eventualmente lo hicieron. Claro, el conocimiento de hebreo que tenía Natan Sharansky era limitado, pero él era un brillante matemático. Y leyó el libro como si fuera, un código a descifrar. Lentamente lo decodificó palabra por palabra, hasta que completó una frase que le vino como si fuera una revelación, como si fuera escrita especialmente para él, ahí mismo en esa prisión rusa. ¿Vos sabés que era un fragmento del Salmo 23? ¿Y qué dice este salmo? Dice: aunque transite por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Y vos sabés que muchos años más tarde eligió una de estas frases como título de su autobiografía, que en inglés era Fear Not Evil, que decía: no temas ningún mal, porque rezar es saber que tú estás conmigo. En otras palabras, es saber que no estamos solos. Porque si no tenemos un recipiente para contener una bendición, entonces no va a haber bendición. Si no tenemos un receptáculo para captar la lluvia puede caer, pero no habrá agua para beber. Si no tenemos un receptor de radio, las ondas del sonido van a fluir, pero no podemos convertirlas en algo audible para nosotros. Y así es como las bendiciones del Creador. Vos sabés que fluyen en forma continua. Pero si no nos transformamos nosotros en un recipiente para poder captarlas, estas bendiciones se van para otro lado. Y la plegaria, en definitiva, es el acto de transformarnos nosotros en un vehículo para lo divino. Porque la plegaria es al alma lo que el ejercicio es al cuerpo. Puedes vivir, claro, sin ejercicio, pero no va a ser una vida sana. Puedes vivir sin plegaria, pero hay áreas enteras de la experiencia humana que te van a quedar como cerradas o bloqueadas. Porque el rezo cambia al mundo, porque nos cambia a nosotros. ¿Escuchaste, no? Nos cambia a nosotros, abriéndonos los ojos a lo radiante del mundo del Creador. Y nosotros, y nuestros oídos, los abrimos a esa suave y pequeña voz de la palabra del Creador. תמיד ולאן שאלך,
לשקר אדמה את כל כאביי, את לילותיי, את ימיי. עולם ומלואו לך מודה אדמה, ואנו עצי השדה אדמה. ממך ואלייך אין כל חי, המציני אדמה. נותנת פריה לכולם אדמה, טובה ותמימה לעולם אדמה. למדינה את בנך אדם עם האדמה. הן באתי ממך מחכה אדמה, ואת עתידה לשקר אדמה את כל כאביי, את לילותיי, את ימיי. עולם ומלואו לך מודה אדמה, ואנו עצי השדה אדמה. ממך ואלייך אין כל חי, המציני אדמה. נותנת פריה לכולם אדמה, טובה ותמימה לעולם אדמה. למדינה את בנך אדם עם האדמה. Reencuentro, un encuentro con el judaísmo esperando el Shabbat. אני קשובה לקולך. Nada más, maravillosa voz de Ofra Haza que está cantando. Ya se está terminando el programa. Un tema profundo el de hoy, ¿no? La invitación a ser peces terrestres, que caminemos en la tierra, mirando lo divino, pero no solamente pensando únicamente en el cielo, olvidándonos de lo que pasa aquí en la tierra. Impactar el mundo con nuestros mejores actos, los actos y acciones adecuadas. Porque recordad que la sabiduría no viene de la razón, sino viene del amor. Alberto Rojolequier se despide de vos en este reencuentro, en el día de hoy. Shabbat Shalom para todos ustedes. Benditos sean donde quiera que estén. Gracias por estar conmigo. עיניים חומות בצפות עם האדמה. הן באתי ממך מחכה אדמה, ואת עתידה לשקר אדמה את כל כאביי, את לילותיי, את ימיי. עולם ומלואו לך מודה אדמה, ואנו עצי השדה אדמה.